Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase, como bien se los decía, es un proceso que se llama el autorretrato. El autorretrato, eso sí, lo vamos a iniciar desde el calco, por decirlo de alguna manera, de la fotografía. ¿Cómo vamos a iniciar este proceso? Necesitamos los materiales básicos. Un archivo nuevo en blanco, ¿ya? Vamos a crear un archivo así en blanco, puede ser tamaño carta. La verdad es que da un poco mismo el tamaño de la mesa de trabajo. ¿Ok? Un archivo así en blanco, esa es la primera parte del material que nosotros vamos a necesitar. Y luego vamos a necesitar una carpeta con fotos. ¿De quién? De ustedes. En este caso, aquí yo tengo las mías. Entonces necesito que me ayuden a elegir. Cuál es la mejor. La primera o la tercera. A mí me gusta mucho la número 3, les tengo que decir. Pero bueno, vamos a elegir la primera. Ok. Entonces, vamos a proceder a desarrollar la ilustración. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a tener que implementar? Fíjense bien. Vamos a traer la fotografía dentro de Illustrator, proceso igual, exactamente igual a como lo hicimos con el primer proyecto cuando tuvimos que ilustrar, ¿verdad?, estas frutas que hicimos. Vamos hacia el menú Archivo, opción Colocar. ¿Okay? Y buscamos en nuestro equipo, en este caso mi carpeta está en el escritorio, se llama autorretrato, aquí está la carpetita, vamos a abrir y tenemos aquí las 3 fotos. Entonces vamos a elegir la primera foto y voy a pinchar acá entonces en colocar. ¿Ok? Automáticamente entonces el puntero o el mouse queda con una previsualización de la imagen. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. Ahí dice 1/1, no sé si se alcanza a notar en la proyección. ¿Qué significa 1/1? Quiere decir que hay solamente una imagen que poner, ¿ya? Si hubiese un número después del slash superior a 1, significa que yo puedo obviamente traer más de una imagen y que a medida que vaya haciendo clic se van a ir posicionando más imágenes. En este caso seleccioné solo una. Entonces voy a hacer un clic simplemente, nada más que eso. Eso me va a indicar el tamaño original al que está la imagen. La imagen entonces mide tantos por tantos centímetros más que una hoja tamaño carta, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer yo es simplemente volver a encuadrarla dentro del espacio de trabajo. Recordemos que para poder agrandar o encoger elementos de manera proporcional, es decir, sin que nos pase eso está mal, siempre, ¿ok? Para poder agrandar o encoger elementos de manera proporcional, mientras nosotros hacemos el procedimiento ya sea de agrandar o encoger, debemos mantener presionada la tecla Shift del teclado. Por eso nosotros restringimos la proporción. Es decir, nos aseguramos de que la figura, la imagen fotográfica, el objeto o lo que sea, no se deforme, mantenga siempre su proporción. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nuestra foto ahí. Lo que yo voy a hacer ahora es un proceso que es, la verdad, que bastante opcional, pero que sirve harto en el caso de que no me guste andar a mí acarreando con muchos archivos o que la verdad corra el riesgo de perder la foto. De repente uno puede ser ahí medio volado. Entonces lo que conviene hacer con este tipo de ejercicios, no siempre, sino que como nosotros vamos a utilizar la foto simplemente como una referencia, la vamos a incrustar en el archivo. ¿Por qué? Porque si yo me voy para la casa con este archivo y no me llevé la foto, cuando llegue a la casa, abra el archivo y pretenda trabajar seguir trabajando en la ilustración, me va a pedir la foto. Entonces voy a quedar, entre comillas, como en pana.
Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la foto, voy a pinchar ahí y fíjense ustedes de que en este menú superior aparecen varios botoncitos. El primero que aparece aquí es el incrustar. Entonces lo voy a pinchar ahí. Automáticamente, no es que la imagen se haya incrustado en la página, en la hoja, ¿ok? Es simplemente que se creó una copia dentro del archivo. Ya no necesito la foto original que está en la carpeta del escritorio. Entonces, puedo simplemente llevarme mi archivo Illustrator y cuando lo abra va a estar la foto, Illustrator no me la va a volver a pedir, etc. ¿Ya? Este proceso se hace solamente con este tipo de ejercicios en la mayoría de las ocasiones, ya que de manera profesional, si uno está armando, por ejemplo, un catálogo de productos en Illustrator, o ya sea un afiche o cualquier otro tipo de soporte que vaya a ser impreso, lo ideal es siempre trabajar con las imágenes vinculadas, no incrustadas. Entonces, vamos a tener nuestra fotografía ahí y lo que vamos a hacer inmediatamente es ir hacia nuestra paleta de capas, que está acá, ¿ok? Donde estoy moviendo el cursor. Vamos a pinchar ahí y vamos a ver de que tenemos una capa, yo la voy a nombrar como retrato, y automáticamente lo primero que voy a hacer es bloquearla. Voy a pinchar aquí en el espacio para enmarcar el candadito. En el espacio que queda inmediatamente al ladito del ojo, de manera predeterminada hay un espacio en blanco, ustedes lo pinchan para que quede marcadito el candado. Con eso yo ya no puedo hacer nada. Fíjense que cuando paso por encima de la imagen, automáticamente hay un lápiz con un signo así como de que no se puede, ¿ya? Porque efectivamente no puedo hacer nada ya con este elemento, ¿ok? Y no puedo hacer nada en la capa, porque la verdad es que hasta el momento hay una sola capa y como está bloqueada, obviamente no puedo dibujar ni alterar nada ahí. Lo que voy a hacer a continuación es crear una capa a través de este botón, ¿ok? Fíjense, este botoncito que está ahí se llama crear nueva capa, entonces pincho ahí y aparece automáticamente una nueva capa que en este caso se llama capa 2, que está obviamente por encima de la capa de la foto. Entonces fíjense ahora que cuando yo muevo el cursor por encima, ahora sí puedo hacer cosas, ¿ya? Lo que no puedo hacer es pinchar en la imagen, ya no la puedo mover, quedó como fondo de la página, un fondo, digámoslo, bastante bonito, ¿ya? Digámoslo. Pero solamente voy a poder utilizarla como eso, como un fondo, bastante bonito, sí. Entonces, vamos a empezar con el proceso de ilustración. Vamos a convertir ya esta imagen, obviamente eliminando mucho el detalle. No pretendemos hacer un retrato 100% fotográfico, no vamos a pretender hacer ese tipo de retrato, sino que un retrato más dirigido hacia la caricatura, ¿ok? Por lo tanto, vamos a omitir mucho detalle, ¿ya? Mucho detalle como por ejemplo muchos medios tonos, detalles muy finos, arrugas, aunque yo no tengo prácticamente arrugas, ¿ya? Hay que decirlo, pero vamos a omitir mucho de esos detalles. Entonces vamos a comenzar por el trabajo de ilustración. Lo primero que vamos a hacer es empezar a definir las zonas que nosotros vamos a ocupar para ilustrar. ¿A qué me refiero con definir las zonas? Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a hacer es, obviamente, irnos por lo más fácil, que es la nariz de payaso. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar ojo, no es una esfera completa y absolutamente exacta. Vamos a configurar, ¿verdad?, esta parte de la paleta de herramientas. Vamos a configurarlo con los colores por defecto, es decir, relleno blanco y línea negra. Y luego vamos a quitar el relleno para poder ver lo que estamos dibujando debajo, ¿okay? Simplemente para poder quedarnos con la figura del contorno de cada una de las formas que nosotros vamos a ir construyendo. Podemos partir desde formas predeterminadas, como en este caso lo es entonces el círculo o la elipse para construir la nariz.
Y vamos luego a proceder a utilizar la herramienta de trazado o la herramienta de pluma para poder empezar a construir aquellas figuras que no se enmarcan necesariamente dentro de una figura predeterminada. Entonces vamos a empezar a construir los detalles. Vamos a tomar la herramienta de pluma, por ejemplo, y vamos a empezar a efectuar el trazado. Pero ojo, lo importante es que cada conjunto de elementos, ¿ya? Porque no es necesario que cada uno de los detalles, pero sí un conjunto de elementos esté en una capa separada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las cejas, yo voy a crear en este caso una nueva capa que voy a llamar cejas, donde efectivamente lo único que voy a contener van a ser esos elementos. La capa anterior le voy a poner aquí nariz, ¿ok? Porque de esa manera luego me es mucho más fácil editar y manejar los elementos. Entonces, en ceja, lo primero que yo voy a hacer es, al igual como lo hicimos con el proceso de la fruta, voy a empezar a dibujar el contorno, respetando obviamente las curvas y rectas cuando corresponda, es decir, cuando tenga que dibujar una recta, ocupo la recta. Cuando sea un elemento curvo, no hago secciones, pequeñas secciones, ¿verdad?, de rectas para crear una curva, sino que efectivamente esa línea tiene que tener la intención, la intencionalidad y la dirección de una verdadera curva. Obviamente tengo mi herramienta de selección directa para que una vez creado el trazado yo pueda modificar tanto los puntos de ancla, como ustedes conocen, como los manejadores. ¿Ok? Entonces puedo ir amoldando de esa manera el trabajo que ya hice para perfeccionarlo lo más posible. Luego entonces voy a ir por mi otra amiga acá. No me había dado cuenta que tenía las cejas tan bonitas. ¿No encuentran ustedes? ¿No? No. ¿Quién quiere reprobar? Ok. Entonces ya tengo dibujado el contorno de las cejas. Y aquí es decisión de cada uno por dónde quiere seguir el proceso, ¿ok? La verdad es que podemos, por ejemplo, empezar a dibujar los ojos. Voy a crear otra capa que voy a llamar ojos y voy a empezar a crear el contorno. Nos vamos a detener un poco en completar justamente uno de los ojos para poder ver el efecto completo, justamente de esta parte. Entonces vamos a empezar a crear el contorno. Como lo ven, aquí no puedo ocupar una forma predeterminada, no me calza con lo que tengo que hacer, por lo tanto debo sí o sí dibujar con la herramienta de trazado todo el contorno de lo que yo necesito. ¿Ok? Tengo eso ahí. Luego puedo empezar por la parte interior del ojo. Aquí sí puedo utilizar, por ejemplo, una elipse. Ahora aquí me quiero detener de forma muy breve. Iba a decir brevemente, pero me iba a salir como Piñera. Me voy a detener aquí muy breve, porque lo que yo estoy haciendo a continuación, ¿ya?, es, mejor dicho, lo que no estoy haciendo es preocuparme todavía por las terminaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por dos razones. Porque tengo la posibilidad de seguir editando, ¿verdad?, los puntos como a mí me parezca, y porque voy a empezar a implementar ciertos procesos que, por ejemplo, me van a permitir a mí eliminar este sobrante de la parte interior del ojo. ¿Ok? Por ejemplo,
Vamos a seleccionar ambos trazados manteniendo presionada la tecla Shift. Si seleccionamos ambos trazados. Y vamos a ir a nuestro menú Ventana y vamos a buscar una paleta que se llama Busca Trazos, que está acá. Entonces vamos a pincharla y vamos a obtener esto. En el Busca Trazos yo tengo la posibilidad de ejecutar varios procesos que a mí me pueden permitir obtener resultados distintos. Miren, por ejemplo, en los modos de forma, si yo presiono ahí, fíjense lo que vamos a obtener. Es la fusión entre ambos elementos para crear un solo contorno. ¿Ok? Si presionamos acá, obtenemos eso. Si presionamos ahí, solamente la intersección. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me puede servir. ¿Ok? Porque automáticamente la parte superior del interior del ojo se recortó según la figura que yo había dibujado. Ahora bien, antes de eso, lo que yo voy a hacer es seleccionar la figura del ojo, la voy a copiar, luego voy a seleccionar ambos elementos, voy a pinchar acá en la intersección, pero a continuación voy a ir al menú edición. Como yo ya había copiado la figura anteriormente, ahora se perdió, pero yo la había copiado, voy a poner o elegir la opción pegar en el mismo lugar, ahí. Y me apareció una copia exactamente coordinada con el borde, ¿verdad?, del interior del ojo. Es perfecto, no hay lugar a dudas ahí. Bueno, aparte de que la foto del modelo es perfecto, acá también el procedimiento es perfecto. ¿Ya? Entonces, puedo ir generando estos detalles de manera muy precisa, milimétrica, gracias a este tipo de herramientas como por ejemplo lo es el buscatrazos. ¿Ok? Luego voy a volver a mi paleta, perdón, a mi herramienta de trazado o a la pluma y voy a empezar a construir, ¿verdad?, esta parte que le va a dar el volumen que yo necesito al ojo o al párpado, mejor dicho. Y aquí, por ejemplo, me puedo pasar simplemente, lo que yo estoy viendo como un error, ¿ya? Me puedo pasar simplemente por encima. ¿Por qué? Fíjense, vamos a editar ese punto para correrlo un poquito más simplemente. ¿Por qué yo me puedo pasar libremente ahí? Por lo siguiente. Por ejemplo, ese elemento yo lo voy a pintar con, no sé, ese color. ¿Ok? El color del interior del ojo. Luego, ese elemento lo voy a pintar con ese color. ¿Ya? Y este elemento lo voy a pintar con el color que hay acá adentro. No se parece a un ojo mucho todavía, pero simplemente basta de que yo ahora maneje la posición de los elementos dentro de la capa. Ojo, no voy a volver a separar en más capas, sino que dentro de la capa la posición delante o detrás de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este elemento, el último que yo dibujé, lo voy a enviar detrás. ¿Cómo lo hago? Ordenando los elementos, hago clic con el botón derecho, elijo la opción organizar y luego enviar detrás. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes de que quedó oculto ese borde, que si yo paso por arriba del elemento, ¿verdad?, se previsualiza, quedó oculto ese borde recto, por lo tanto ya no se nota. Entonces, el calce de esta figura es perfecto. Y ahora voy a seleccionar tanto este elemento como el que acabo de enviar hacia atrás, los voy a seleccionar ambos con la tecla Shift presionada, y luego, mismo procedimiento, clic derecho, organizar, enviar detrás. Y ahí tengo, ¿verdad?, el ojo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya voy completando el proceso simplemente ordenando estos trazados. Lo que nos lleva a darnos cuenta de lo siguiente: en trazados complejos, como lo que nosotros vamos a pretender hacer,
necesitamos sí o sí crear el contorno completo de cada una de las figuras que componen las distintas partes. ¿Ok? Y de esa manera luego yo puedo ordenarlos llevándolos hacia atrás o hacia adelante para darle la posición concreta según, ¿verdad?, sea el resultado que yo quiero obtener. Lo mismo puedo seguir haciendo con otros elementos. Por ejemplo, aquí no se nota mucho en la imagen, pero lo que yo voy a hacer es dibujar un poquito las pestañas que no tengo. ¿Ok? Sí, ríanse nomás, ya los quiero ver cuando lleguen a mi edad. Y no tengan pestañas. Ahí me voy a reír yo. Entonces, vamos a dibujar esto de la siguiente manera. No me voy a preocupar por esa curva que no quedó tan bien ahí al otro extremo, porque después recuerden que podemos editar. No, si no es difícil, es completa y absolutamente fácil y bonito, muy sencillo. Simplemente esto requiere algo de paciencia, nada más que eso. Es que requiere paciencia, nada más que eso. Por eso le insisto, este procedimiento no es complejo, pero sí requiere paciencia. Entonces, eso lo podemos llevar ahí. Ok, y le damos un color un poquito más oscuro, como por ejemplo ahí. O si queremos derechamente más oscuro, para entonces hacer la forma de la pestaña. Miren qué bonito me quedó el ojo. ¿Ah? ¿Cómo me quedó el ojo? Muy bonito. ¿Sí o no? Un aplauso, ¿no? No era necesario, pero gracias. Entonces vamos a seguir con el procedimiento. Vamos por el otro ojo. Aunque todavía no está terminado, se le pueden seguir haciendo muchos otros detalles, ¿ok? Pero vamos por el otro ojo. ¿Qué otro detalle? Por ejemplo, la pestaña de la parte inferior. Entonces vamos por el otro ojo. Vamos a dibujar entonces primero el interior. Si les pasa eso, ¿verdad? Y como me está pasando a mí, no ven por dónde tienen que seguir. Ya no es que no vean porque está dibujado encima del ojo, sino que porque ustedes no ven, simplemente vuelven, ¿verdad?, a los colores predeterminados en la paleta a través de este icono que estoy pinchando yo aquí abajito de estos cuadros grandes. Y luego pinchamos, ¿verdad?, aquí en el icono para quitar el color de relleno. Y así volvemos a ver solo la línea y podemos ver la foto en su totalidad y tratar de no pifiarnos entonces. ¿Ok? Entonces aquí voy a realizar el mismo procedimiento. Voy a copiar esa imagen primero, o ese trazado, luego voy a dibujar una elipse, más o menos ahí, voy a seleccionar ambos, me voy al buscatrazo, ¿ok? Y luego vuelvo a pegar en su lugar. Entonces ya tengo eso perfectamente resuelto. Y por lo tanto, ese elemento, ¿verdad?, lo voy a rellenar con ese color y ese elemento lo vamos a rellenar con ese otro color. ¿Qué pasó ahí? Simplemente que el círculo, ¿verdad?, o la elipse quedó detrás de eso, por lo tanto selecciono ese elemento, botón derecho, organizar, enviar detrás. ¿Ya? Y luego empiezo a ejecutar los otros detalles al igual como lo estoy haciendo acá. Entonces vamos, se me perdió, aquí está. Vamos a continuar, vamos a empezar a dibujar entonces la parte del volumen del párpado,
Estamos. Ahí sí. Vamos a empezar a dibujar la parte del volumen. Fíjense que la parte del volumen la vamos a dibujar así, en este caso. Y vamos a pasar por dentro del ojo, sin ningún miedo, y vamos a terminar acá. ¿Ok? Porque vamos entonces a colorear eso y lo vamos a enviar inmediatamente detrás. Entonces quedó perfectamente calzado ahí con la forma. ¿Ok? Le voy a llamar un trabajo muy bonito. Se parece a Kiss, ¿eh? ¿Sí? Bueno, después vamos. Y luego voy a proceder a dibujarme entonces mis pestañitas. Que va a llegar hasta ahí. A la que luego le voy a poner el mismo color que el interior del ojo. Entonces ya voy teniendo ahí más o menos el acabado. Y todo lo demás lo vamos a ir resolviendo exactamente de la misma forma. Acá simplemente le voy a poner el color rojo de forma inmediata, ahí para quedar con algo un poquito más acabado y no tan contorno solamente. Ok, entonces ese es el procedimiento. Vamos a ir generando capas para ir agrupando elementos. Por ejemplo, si yo quisiera ahora dibujar la parte más extensa del rostro, voy a crear una nueva capa, le voy a poner aquí rostro, ok, y voy, por ejemplo, a crear el trazado del contorno. Fíjense bien, es lo siguiente. Yo lo voy a hacer aquí de una manera bien rápida. Ok. Mi cara va a estar delineada por la forma de la barba y del pelo. Y luego voy a pinchar acá para poner el color a mi cara. ¿Ok? Ahora bien, fíjense en lo que va a pasar. Yo voy a enviar este elemento hacia atrás. Voy a poner organizar, enviar detrás. Pero va a pasar lo siguiente. Básicamente nada. ¿Por qué? Porque esta opción de ordenar los elementos hacia adelante o hacia atrás va a funcionar siempre y cuando yo tenga los demás elementos dentro de la misma capa. Si no los tengo dentro de la misma capa, yo debería reordenar las capas desde mi paleta o panel de capas. En este caso debería poner la nariz encima del rostro. ¿Ok? Y ahí efectivamente pude ordenar estos elementos. Entonces, de esa manera vamos a ir procediendo con cada uno de los detalles para desarrollar entonces el autorretrato a partir de una foto que ustedes tengan en Facebook, en Instagram o de una que tengan guardada en el celular, que se puedan enviar por correo electrónico, la descargan en el computador y empiezan a realizar el proceso.